A los 19 años, cuando la mayoría de las chicas soñaban con estudios, viajes o amores imposibles, a Lucía le entregaron una maleta vieja, una bendición apresurada y un destino que no había elegido. El carruaje polvoriento avanzaba por el camino rural mientras el pueblo entero observaba en silencio. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban: aquella joven frágil estaba siendo enviada a la casa de don Esteban Montoya, un ranchero viudo con 5 hijos y una reputación tan áspera como la tierra que trabajaba. Lucía apretó las manos sobre su vestido sencillo. No lloró. Había aprendido desde niña que las lágrimas no cambiaban los acuerdos. Su madre le había susurrado que aquello era, por el bien de todos, que don Esteban podía ofrecerle techo, comida y protección. Lo que no le dijeron fue cómo se sentía ser arrancada de la vida conocida para convertirse en la solución a los problemas de otros. El rancho Montoya se alzaba al final del camino como una fortaleza cansada. Maderas oscuras, cercas torcidas y un viento que parecía murmurar historias antiguas. Cuando Lucía bajó del carruaje, vio a los 5 niños alineados en el porche, 4 varones y una niña, todos con miradas desconfiadas y ropa gastada por el trabajo del campo. El mayor no debía tener más de 14 años, pero sus ojos parecían los de un adulto. Don Esteban apareció detrás de ellos. Alto, ancho de hombros, con barba espesa y una cicatriz cruzándole la mejilla. No sonrió. «Llegaste», dijo, como si estuviera confirmando la entrega de un paquete. Lucía inclinó la cabeza con respeto. «Sí, señor». El silencio se volvió pesado. La niña, de unos 8 años, fue la primera en romperlo. «¿Te vas a quedar?», preguntó con voz temblorosa. Lucía dudó un segundo, luego asintió. «Eso parece». La pequeña frunció el ceño, como si esa respuesta no le gustara, pero no dijo nada más. La primera noche fue un desfile de miradas incómodas y palabras medidas. La casa estaba llena de recuerdos de la esposa fallecida, un retrato en la pared, un delantal colgado en la cocina, flores secas sobre una mesa. Lucía se sintió una intrusa en una historia que no era la suya. Le asignaron una habitación pequeña, con una cama de hierro y una ventana que daba a los campos interminables. Desde allí escuchó las voces de los niños, las pisadas pesadas de don Esteban y el crujir constante de la madera. No durmió. Al amanecer, la despertaron los gallos y el olor a café fuerte. Antes de que pudiera arreglarse el cabello, la niña volvió a aparecer en la puerta. «Papá dice que si sabes cocinar, ayudes», dijo sin rodeos. Lucía respiró hondo y siguió a la pequeña hasta la cocina. No era una orden cruel, era una necesidad. En el rancho, todos trabajaban. Ella no iba a ser la excepción. Mientras removía una olla de frijoles, los niños la observaban desde la mesa. No había hostilidad abierta, pero sí una barrera invisible. «¿Sabes montar a caballo?», preguntó uno de los varones. «Un poco». «Aquí tendrás que aprender de verdad», dijo otro, casi como un reto. Don Esteban entró justo entonces, dejando su sombrero sobre la mesa. «No la presionen», gruñó. «Todavía no conoce este lugar». Lucía lo miró con sorpresa. No esperaba defensa alguna. Los días pasaron entre tareas, silencios y miradas largas. Lucía aprendió a ordeñar vacas, a coser ropa rota, a calmar a los más pequeños cuando la noche traía pesadillas. Poco a poco, la tensión inicial empezó a aflojarse. La niña, llamada Rosa, se aferró a ella como si hubiera encontrado una nueva madre. «Antes no había nadie que me peinara», le dijo una tarde, mientras Lucía trenzaba su cabello. Esa frase se le quedó clavada en el pecho. Don Esteban seguía siendo distante, pero ya no tan frío. A veces la observaba desde lejos, como si tratara de entender quién era realmente esa joven que había llegado sin pedir nada y había empezado a sostener la casa con sus propias manos. Una noche, mientras la tormenta golpeaba el techo, uno de los niños se enfermó. La fiebre era alta y el ranchero parecía perdido. «No sé qué hacer», admitió con voz grave. Lucía no dudó. Mojó paños, preparó infusiones y se quedó despierta toda la madrugada junto a la cama del muchacho. Cuando la fiebre bajó, don Esteban la miró como si la viera por primera vez. «Gracias», dijo, sin adornos.
Desde ese momento, algo cambió en el aire del rancho. Los niños comenzaron a sonreír más. La casa, antes silenciosa, se llenó de risas tímidas. Lucía dejó de sentirse una extraña. Pero el pueblo no olvidaba. Los rumores empezaron a circular, que la muchacha era demasiado joven, que el ranchero solo quería una sirvienta, que aquello no podía terminar bien. Cada vez que Lucía bajaba al mercado, sentía los ojos sobre ella, pesando como piedras. Una tarde, mientras regresaba con provisiones, encontró a don Esteban discutiendo con un hombre del pueblo. «Esto no es correcto», decía el desconocido. «Esa chica merece algo mejor». Lucía se quedó inmóvil, escuchando. «Ella está aquí por decisión», respondió don Esteban, con voz firme. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad era una decisión? Esa noche, mientras los niños dormían, ella salió al porche. El cielo estaba cubierto de estrellas, tan brillantes que dolían. Don Esteban apareció a su lado. «Si quieres irte, puedes hacerlo», dijo de repente. «No te retendré». Lucía lo miró, sorprendida. ¿Y los niños? El ranchero bajó la mirada. «Sobreviviremos». Lucía pensó en Rosa, en las trenzas, en las risas nuevas, en la casa que empezaba a sentirse viva otra vez. «No vine solo por obligación», susurró. «Vine porque alguien tenía que quedarse». Don Esteban no respondió, pero por primera vez, su expresión no era de dureza, sino de algo mucho más cercano a la gratitud. Sin embargo, el destino no tenía intención de ser sencillo. Una mañana, un carruaje elegante llegó al rancho. De él bajó un hombre bien vestido, con documentos en la mano y una sonrisa peligrosa. «Vengo a hablar sobre el futuro de Lucía», anunció. Los niños se agruparon detrás de ella. Don Esteban apretó los puños. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la vida que empezaba a construir estuviera a punto de ser arrancada otra vez. El hombre dio un paso al frente. «Hay un acuerdo que aún no se ha cumplido». El silencio cayó sobre el rancho como una sombra pesada. Lucía sintió como los dedos de Rosa se aferraban a su falda, temblorosos, mientras los otros niños miraban al hombre elegante con una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué acuerdo?», preguntó don Esteban, con voz firme, aunque sus ojos ardían. El visitante acomodó su sombrero y sonrió con falsa cortesía. «El mismo que llevó a esta joven hasta aquí. Su familia recibió una suma considerable a cambio de que Lucía se estableciera con usted. Pero el contrato incluía una cláusula, una que no se ha respetado». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Yo no firmé nada», susurró. «No era necesario», respondió el hombre. «Su tutor legal lo hizo por usted». Don Esteban dio un paso al frente, interponiéndose entre Lucía y el desconocido. «Explíquese de una vez». La señorita debía convertirse en su esposa en un plazo máximo de 6 meses. Han pasado casi 5, y según mis informes, aquí no hay boda, solo una convivencia irregular. Rosa soltó un pequeño sollozo. «No te lleves a Lucía», murmuró. El hombre ni siquiera la miró. «Si no se cumple el acuerdo, Lucía será trasladada a la ciudad, donde ya hay otro candidato dispuesto a asumir la responsabilidad». Las palabras cayeron como piedras. Lucía sintió un nudo en el estómago. Otro hombre. Otro destino impuesto. «Yo no soy mercancía», dijo, reuniendo valor. «Nadie puede decidir por mí». El visitante arqueó una ceja. «En teoría, tiene razón. En la práctica, la deuda de su familia aún existe». Don Esteban apretó los dientes. «Aquí no se obliga a nadie». «Entonces deberá pagar la suma completa», respondió el hombre. «Y sabemos que eso no es posible». Los niños empezaron a murmurar entre ellos. El mayor, Tomás, apretó los puños. «Lucía es nuestra familia», dijo. «No se la puede llevar». El visitante soltó una risa seca. «La familia no se forma en 5 meses, muchacho». Lucía miró a don Esteban. Por primera vez, vio en sus ojos algo más que preocupación, había una decisión creciendo en su interior.
Déjenos hasta mañana, pidió él. No tomaremos una decisión así en este momento. El hombre elegante asintió lentamente. Mañana volveré por una respuesta. El carruaje se alejó levantando polvo, y el rancho quedó sumido en un silencio inquietante. Esa noche, nadie durmió. Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas. Los niños se quedaron cerca, como si temieran que desapareciera si la soltaban de la vista. Don Esteban caminaba de un lado a otro. Nunca quise atarte a nada, dijo finalmente. Lo que ha pasado aquí, ha sido natural. Lucía levantó la mirada. Yo tampoco esperaba sentirme así. Rosa se acercó y abrazó a Lucía por la cintura. No te vayas. Lucía cerró los ojos. No quiero irme. El ranchero se detuvo frente a ella. Si aceptas casarte conmigo, el contrato se cumple y nadie podrá separarnos. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Casarnos, de verdad? Sí, respondió. No por obligación, sino porque esta familia ya te necesita. Y yo también. Lucía miró a los niños, a la casa, a la vida que había empezado a construir. Necesito pensarlo. Don Esteban asintió. Tienes hasta mañana. La noche se alargó entre sus pensamientos. Recordó su antigua vida, el pueblo, las miradas juzgadoras, la sensación de no pertenecer a ningún sitio. En el rancho, en cambio, había encontrado propósito, cariño, y algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Al amanecer, el sonido del carruaje volvió a romper la calma. El hombre elegante descendió, acompañado por dos asistentes. ¿Su decisión? Lucía respiró hondo y dio un paso al frente. Yo decido quedarme. Don Esteban la miró, sorprendido, pero en sus ojos brilló una emoción que nunca había mostrado. Entonces procederemos, dijo el visitante. La boda deberá realizarse en un plazo inmediato. Los niños se abrazaron entre ellos. El pueblo entero se enteró en cuestión de horas. Las campanas de la iglesia repicaron una semana después. Algunos vecinos asistieron por curiosidad, otros por desconfianza. Las miradas seguían siendo pesadas, pero esta vez Lucía no bajó la cabeza. Vestida de blanco sencillo, caminó hacia don Esteban con pasos firmes. No era un cuento de hadas, pero era una elección. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, los niños fueron los primeros en aplaudir. Rosa lloraba de felicidad. Ahora eres nuestra mamá de verdad, dijo. Lucía la abrazó con fuerza. La vida en el rancho cambió. No de golpe, sino con pequeños gestos, desayunos compartidos, risas más frecuentes, silencios cómodos. Don Esteban empezó a mostrar un lado más suave, sobre todo con los niños. Sin embargo, el pueblo seguía observando. Un día, mientras Lucía compraba en el mercado, escuchó a dos mujeres susurrar. No durará, decían. Ese tipo de uniones siempre termina mal. Lucía regresó al rancho con el corazón inquieto. Esa tarde, don Esteban llegó herido. Su caballo se había desbocado y lo había arrojado contra una cerca. Lucía corrió a ayudarlo, limpiando la sangre de su frente con manos temblorosas. Ten cuidado, le reprochó, con lágrimas en los ojos. Él la miró con suavidad. No sabía que te importaba tanto. Me importas, confesó ella. Los niños observaban desde la puerta, en silencio reverente. Con el paso de los meses, el rancho prosperó. Las cosechas mejoraron, el ganado creció, y la casa se llenó de vida. Lucía enseñó a los niños a leer mejor, a soñar con algo más que el campo. Tomás comenzó a hablar de estudiar en la ciudad. Quiero ser alguien, decía. Ya lo eres, respondía Lucía, pero puedes ser aún más. Un día, llegó una carta. Lucía la abrió con manos nerviosas. Era de su madre. Nos perdonas algún día, decía. Sabemos que te entregamos a un destino duro, pero ahora vemos que has creado tu propio camino. Lucía cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran en silencio. Don Esteban la abrazó. Aquí siempre tendrás un hogar.
Pero el pasado no se borra tan fácilmente. Una tarde, el mismo hombre elegante regresó al rancho. Esta vez, su sonrisa era distinta. Hay rumores, dijo. Dicen que el rancho Montoya ahora vale mucho más que antes. Don Esteban frunció el ceño. ¿Qué quiere ahora? Ofertas. Compradores. Gente interesada en esta tierra. Lucía sintió un escalofrío. No está en venta, respondió don Esteban. El hombre se encogió de hombros. Todos tienen un precio. Cuando el carruaje se perdió en el horizonte, Lucía supo que la tranquilidad del rancho estaba en peligro otra vez. Esa noche, el viento sopló con fuerza, como si la tierra misma advirtiera que algo más grande estaba por venir. Lucía miró a los niños dormir, uno junto al otro, y apretó la mano de don Esteban. Pase lo que pase, dijo en voz baja, no permitiré que nos separen. Don Esteban asintió, con una determinación renovada en la mirada. A lo lejos, los relámpagos iluminaban el cielo, anunciando que la siguiente tormenta no sería solo de lluvia, sino de decisiones que podrían cambiarlo todo. La tormenta llegó entrada la madrugada, no con lluvia suave, sino con un estruendo que sacudía las paredes del rancho. El viento aullaba como una advertencia antigua, y los truenos parecían romper el cielo en dos. Lucía se levantó de la cama al escuchar a Rosa llorar en su habitación. Se envolvió en un chal y corrió por el pasillo oscuro. SHHH, estoy aquí, susurró, acunando a la niña. Rosa temblaba. Soñé que te ibas otra vez. Lucía le besó la frente. No me iré. Te lo prometo. La niña se aferró a ella hasta quedarse dormida. Cuando Lucía regresó a su habitación, encontró a don Esteban despierto, sentado en el borde de la cama, mirando la lluvia caer. Ese hombre no se rendirá, dijo sin mirarla. Cuando alguien huele dinero, vuelve. Lucía se sentó a su lado. Entonces nos mantendremos firmes. Los días siguientes confirmaron sus temores. Llegaron rumores al mercado, empresarios querían comprar tierras, había planes de expandir caminos, incluso se hablaba de una estación de tren cerca del valle. El rancho Montoya, antes olvidado, se había vuelto valioso. Una mañana, un grupo de hombres llegó con papeles y mapas. No eran agresivos, pero sí insistentes. Solo queremos evaluar el terreno, decían. Don Esteban los dejó entrar, pero no bajó la guardia. Lucía observaba desde el porche, sintiendo como algo invisible apretaba su pecho. Tomás se acercó. No me gusta esto. A mí tampoco, respondió ella. Pero no podemos vivir con miedo. Esa noche, don Esteban y Lucía hablaron hasta tarde. Podríamos vender una parte, sugirió él. Asegurar el futuro de los niños. Lucía negó con la cabeza. Esta tierra no es solo dinero. Es nuestro hogar. Él suspiró. Lo sé. Pero el mundo exterior no compartía ese sentimiento. Una semana después, el hombre elegante regresó, esta vez acompañado por un abogado. Les ofrezco una suma generosa, dijo, extendiendo los documentos. Podrán mudarse a la ciudad, empezar de nuevo. Lucía miró los papeles sin tocarlos. Ya empezamos de nuevo aquí. El abogado aclaró la garganta. Hay formas más difíciles de resolver esto. Don Esteban apretó los puños. Esta conversación ha terminado. Cuando se fueron, el ambiente quedó cargado de tensión. Esa noche, los perros del rancho ladraron sin parar. Don Esteban salió con una linterna, revisando las cercas. Lucía observaba desde la ventana, con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, encontraron parte del corral dañado. No era un accidente. Nos están presionando, dijo don Esteban, furioso. Lucía sintió miedo, pero también una determinación nueva. No nos rendiremos. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos apoyaban a la familia Montoya, otros veían la venta como una oportunidad de progreso. En el mercado, una mujer se acercó a Lucía. Ten cuidado, le susurró. Hay gente poderosa interesada en tu tierra. Lucía regresó al rancho con una sensación de amenaza constante.
Esa misma semana, Tomás recibió una carta de la ciudad, había sido aceptado en una escuela técnica. Sus ojos brillaban de emoción. Es mi oportunidad, dijo. Pero no quiero irme si aquí hay problemas. Lucía lo abrazó. El mundo es grande, Tomás. No dejes que el miedo te encierre. Don Esteban los observaba en silencio. Ve, le dijo al muchacho. Nosotros nos encargaremos de lo demás. La partida de Tomás fue emotiva. Los niños lo despidieron con lágrimas, pero también con orgullo. Con menos manos en el rancho, el trabajo se volvió más duro. Lucía asumió más responsabilidades. Ya no era solo la joven que ayudaba, era el corazón de la familia. Una tarde, mientras arreglaba la cerca, vio humo en la distancia. ¡Fuego! Gritó. Las llamas se acercaban rápido, empujadas por el viento. Don Esteban reunió a los niños. ¿A la casa? Ahora. Lucía ayudó a Rosa a correr. El fuego no alcanzó la vivienda, pero quemó parte del campo. El mensaje era claro. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en la cocina, mirando la llama de una vela. «Quieren asustarnos», susurró. Don Esteban asintió. «Y casi lo logran». Lucía levantó la mirada. «No nos moverán». Él la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres más fuerte de lo que crees». Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Cada ruido parecía una amenaza. Sin embargo, la familia se mantuvo unida. Rosa empezó a dormir en la habitación de Lucía. «Así me siento segura», decía. Lucía la abrazaba en silencio. Una mañana, llegó un mensajero con un sobresellado. Era una citación legal. «Quieren discutir la propiedad», leyó don Esteban. «Oficialmente». Lucía apretó los labios. «Entonces iremos». El viaje al pueblo fue silencioso. En la sala, el hombre elegante estaba sentado con otros representantes. «Solo queremos negociar», dijo con una sonrisa tensa. Lucía habló antes que don Esteban. «Nuestra vida no es una mercancía». El abogado suspiró. «Las emociones no cambian los contratos». Lucía respiró hondo. «Pero las personas sí». Salieron de la reunión sin acuerdos. De regreso al rancho, la sensación de amenaza no desapareció. Esa noche, un ruido extraño despertó a todos. Al salir, encontraron la puerta del granero forzada. Don Esteban encendió una lámpara. «Esto ya es demasiado». Lucía se acercó a él. «No estás solo». Los niños observaban, asustados pero firmes. «Somos una familia», dijo Rosa. «Nadie nos va a separar». Lucía sintió que el corazón se le llenaba. Al amanecer, el cielo estaba extrañamente tranquilo. Pero esa calma no era paz, era la pausa antes de algo más grande. Lucía miró el horizonte, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que el destino del rancho, de su familia y de su propio futuro aún estaba lejos de resolverse. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, como si la tierra misma contuviera la respiración. Lucía estaba de pie en el porche, observando cómo la neblina se deslizaba entre los campos quemados. A su lado, don Esteban permanecía inmóvil, con el sombrero apretado entre las manos. Los niños aún dormían, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. El sonido de un carruaje rompiendo la quietud hizo que ambos levantaran la mirada. No era el hombre elegante. Era el sheriff del pueblo, acompañado por varios vecinos. «Venimos a ver qué está pasando aquí», dijo con tono serio. «Ya son demasiados los incidentes». Lucía dio un paso al frente. «Nos están presionando para que vendamos la tierra». El sheriff frunció el ceño. «¿Tienen pruebas?». Don Esteban señaló el corral roto, las marcas del incendio, las huellas recientes. «Esto no es casualidad». Los vecinos murmuraron entre ellos. Algunos habían dudado, otros habían guardado silencio por miedo. Pero al ver el daño con sus propios ojos, algo cambió. «No es justo», dijo una mujer.
Esta familia ha levantado este rancho con esfuerzo. Y con dignidad, agregó otro hombre. El sheriff asintió. Investigaremos. Y mientras tanto, nadie tocará esta propiedad. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Los días siguientes trajeron sorpresas. El hombre elegante desapareció del pueblo. Se supo que estaba siendo investigado por fraudes y presiones ilegales. Las amenazas cesaron. El rancho volvió a respirar. Una tarde, llegó una carta de Tomás desde la ciudad. Estoy estudiando duro, decía. Pero extraño el rancho. Cuando termine, volveré para ayudar a proteger lo que es nuestro. Lucía apretó la carta contra su pecho, con los ojos brillantes. Tu hijo será un gran hombre, le dijo a don Esteban. Él sonrió con orgullo. Con el tiempo, la tierra volvió a florecer. Los campos verdes reemplazaron las cenizas, y el ganado pastaba con tranquilidad. La casa, antes llena de sombras, se llenó de música, risas y voces infantiles. Rosa crecía fuerte y segura. Cuando sea grande, quiero ser como tú, le dijo a Lucía una noche. No, respondió ella con ternura. Sé mejor que yo. Sé tú. El pueblo también cambió su mirada. Aquella joven de 19 años, que había llegado como un acuerdo silencioso, se convirtió en símbolo de fortaleza. Ya no la veían como una muchacha entregada, sino como una mujer que había elegido su propio destino. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, don Esteban se acercó a Lucía con una pequeña caja en la mano. No fue como debía ser al principio, dijo. Nuestra unión nació de la necesidad. Pero ahora, quiero que sea por amor. Abrió la caja. Dentro, había un anillo sencillo, pero brillante. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Siempre fue por amor, susurró. Se abrazaron mientras el cielo se teñía de rojo y naranja, como si el mundo celebrara con ellos. Los niños corrieron a su alrededor, riendo, jugando, viviendo. El pasado no había sido fácil. Hubo dolor, sacrificios y decisiones impuestas. Pero de esas cenizas nació algo más fuerte que cualquier contrato, una familia. Con el paso de los años, el rancho Montoya se convirtió en un lugar de esperanza. Vecinos acudían no solo por trabajo, sino por consejo, por ayuda, por un plato caliente. Lucía siempre estaba allí, con una sonrisa firme y un corazón abierto. Aquí nadie está solo, decía. Y era verdad. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Lucía salió al porche. Don Esteban se unió a ella. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó. Lucía miró el horizonte, recordando a la joven asustada que había llegado años atrás. Solo de no haber creído antes en mí misma. Él tomó su mano. Nos salvaste a todos. Lucía negó suavemente. Nos salvamos juntos. El viento sopló con calma, como un susurro de aprobación. El rancho, la tierra, la familia, todo había resistido. Y así, aquella muchacha de 19 años, entregada a un destino que no había elegido, terminó construyendo uno más grande de lo que jamás imaginó. No fue una historia de princesas ni de riquezas infinitas. Fue una historia de valentía, de amor forjado en la adversidad, y de un hogar creado no por contratos, sino por corazones que decidieron quedarse. Mientras la noche cubría los campos y las luces de la casa brillaban como un faro en la oscuridad, Lucía supo, con absoluta certeza, que ya no era la joven que el pueblo había entregado, sino la mujer que había conquistado su propio futuro.